El Colegio de México y el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios presentan Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología. Bienvenidos, es un placer compartir con ustedes la serie Trayectorias en Interpretación, Traducción y Traductología, en la que estudiantes, egresados y profesores de la maestría en traducción del Colegio de México, así como otros especialistas en estudios de traducción e interpretación, presentan las trayectorias de aquellas personas que, desde distintos ámbitos y temporalidades, han contribuido al estudio o a la práctica de la traducción y la interpretación en México. Soy Tania Hernández, profesora e investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En la primera temporada escucharemos, en la voz de los estudiantes de la promoción 2022-2024 y de algunos de sus entrevistados, 7 trayectorias muy diversas. Como podrán escucharlo en las emisiones, estas corresponden a traductoras, intelectuales, académicas, periodistas o escritoras, para quienes la traducción estuvo o está asociada a un proyecto de investigación, a la difusión de un proyecto ideológico, al reconocimiento de autores y literaturas, o a la legitimación y reconocimiento de otras lenguas, en este caso, las lenguas originarias mexicanas y sus hablantes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al último episodio de la serie Trayectorias de Traductores, Intérpretes y Traductólogos. Para concluir nuestra primera temporada, los invitamos a que nos acompañen a un ejercicio retrospectivo sobre las investigaciones que precedieron la puesta en podcast de las trayectorias. En este ejercicio, que esperamos no sea físicamente extenuante, pero sí intelectualmente muy estimulante, nos acompañan Camila Estrada, Emilia Krause y Marcela Santos, estudiantes de la promoción 2022-2024 de la maestría en traducción del Colegio de México y responsables de 3 de los episodios. Nuestras invitadas presentaron las trayectorias de Wenceslao Roses, Inocencia Arellano Mijares y Laura López Morales. Hola Camila, hola Emilia y hola Marcela. Muchas gracias por estar aquí. Hola. 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 En primer lugar, quisiera preguntarles, ¿cómo eligieron a su traductora o traductor? Marcela. Muchas gracias, doctora, por organizar este podcast. Quisiera comentar que yo había escuchado anteriormente acerca de Laura López Morales porque estudié la licenciatura en Letras Hispánicas en la UNAM y ella fue durante muchos años profesora en el Colegio de Letras Francesas. Sin embargo, no había pensado en hacer mi texto acerca de su trayectoria hasta que me topé con el libro de Oficio Traductor, que me parece que edita María Anela Santoveña, y recordé, digamos, que es una mujer por la que yo siento mucha admiración, y al leer las respuestas que tenía a las preguntas que se hacen en este libro, que busca hacer un panorama literario sobre la traducción en México, me percaté de lo profundo que es el proyecto traductor de Laura López Morales, de lo profesional que ha sido no solo como traductora literaria, sino como profesora y académica, y sobre todo del trabajo de edición que realizó al momento de producir estas antologías de las francofonías de diferentes países. Entonces es por eso que me llamó la atención hacer mi texto acerca de la trayectoria de López Morales. Camila. Muchas gracias por invitarnos. Siempre es divertido hablar de las investigaciones. Bueno, yo elegí a Wenceslao Roses porque cuando entré a la maestría me di cuenta que no había mucha información sobre traducción de ciencia social. Y yo quería investigar a un traductor que hubiese dedicado su trayectoria a la traducción de historia, filosofía, ciencia política y salirme un poco del ámbito literario. Entonces, cuando estaba como rastreando, investigando qué podía hacer de tesis, me encontré con uno de los primeros traductores del Capital, Wenceslao Roses, y pues me interesó no solo por su trayectoria como traductor, sino porque era abogado, académico, marxista, miembro del Partido Comunista, profesor, exiliado, y todas esas características permitieron que su trayectoria traductiva pues fuera muy interesante también para entender cómo se encuentran visiones, actitudes, metodologías e ideas en lo que nosotros queremos hacer, que es traducir. Entonces, por eso elegí investigar la vida, trayectoria de Wenceslao Roses. Bien, y finalmente, Emilia, ¿qué te llevó a elegir a Inocencia?
Pues yo estaba pensando, al principio pensaba que sería interesante hacerlo sobre algún profesor del mismo colegio que trabajara, por ejemplo, en el Centro de Estudios de Asia y África. Y luego una prima me comentó que había trabajado en un proyecto de traducción de canciones que se llama, abreviado se llama Un pájaro canta, es como está en el sitio. Y encontré en el sitio muchos traductores de diferentes lenguas originarias de México, como el mayatán, y estaba en la página Inocencia, que tradujo al Odam un par de canciones. Y me llamó la atención el proyecto en sí, como un cancionario multilingüe, y me llamó también la atención la idea de entrevistar a alguien y hacer la biografía de alguien que trabajara con una lengua originaria de México, porque me parece que no es algo tan visibilizado, como es algo que tenemos presente como mexicanos, que hay lenguas originarias en México y tenemos todo es muy presente, es la valorización de los pueblos indígenas, pero como que hay poca, siento que hay como pocos lugares donde pueden hablar por sí mismas estas personas. Me pareció que sería interesante e importante hacer ese espacio para Inocencia y también ver un poco cómo es de manera práctica el trabajo de alguien que traduce hacia una lengua originaria, ¿no? Inocencia ha trabajado con textos tanto literarios, poemas, canciones, evidentemente, como con textos técnicos, sobre todo legales, incluso de física, y creo que representa justo como la realidad de alguien que traduce. Tiene que hacer un poco de todo, ir encontrando contactos, hizo trabajo de voluntariado. Entonces me parece que es un vistazo de algo como muy real, no sé si sea la palabra. Sí. y eso me agradó. Bien, como escuchamos, tenemos tres motivaciones muy distintas y de ahí quizás es una de las riquezas que podemos comprobar al escuchar los distintos episodios, ¿no? Como traductores con trayectorias muy distintas y también que corresponden a periodos de tiempo muy diferentes, pues al final de cuentas pueden decirnos cosas muy interesantes sobre cómo se va conformando la propia cultura mexicana. Bien. Pasemos ahora a la segunda pregunta y bueno, quisiera que nos contaran un poco más sobre las dificultades que enfrentaron al momento de realizar, redactar y obviamente al hacer el podcast de la investigación. Una de las dificultades que encontré, quizá fue la primera, es la cantidad de información que se encontraba dispersa en diferentes plataformas del Internet, en diferentes libros, porque la doctora Laura López Morales produjo varias antologías que se publicaron en el Fondo de Cultura Económica, escribió muchos prólogos, escribió notas críticas, escribió artículos académicos, asesoró tesis. Entonces, había una gran cantidad de información, pero estaba revuelta y había también algunos huecos que tuve que llenar, sobre todo en cuestiones de fechas y de años. Afortunadamente tuve acceso a la entrevista que usted, doctora Tania, le realizó y de ahí saqué muchísima información con respecto a los orígenes del interés de López Morales por la literatura francófona. Aprendí sobre sus viajes. Sin embargo, fue necesario que agendara una llamada con ella para poder cerciorarme de que no estaba equivocándome con asuntos de años y de datos. Y quizá otra dificultad que resaltaría es que, dado que la doctora Laura López Morales está con nosotros, está viva, sigue trabajando, es interesante darse cuenta de que una traductora con tanta trayectoria, que además ha trabajado en otras cuestiones, no necesariamente tiene la claridad sobre cómo se sucedieron de manera cronológica muchos asuntos de su carrera. Finalmente, estamos tratando con personas, con seres humanos, que viven sus propias vidas de una manera que no siempre puede ponerse tan fácilmente sobre el papel. Entonces, definitivamente, encontrar la información, rellenar huecos y acomodarla de manera que pudiera leerse fácilmente en un podcast fue de las mayores dificultades. Mucho lo que dice Marcela me recuerda a mi propia experiencia de investigación, porque me sucedió muchas veces que yo hice también un par de entrevistas con Inocencia para verificar información, para complementar, porque como Inocencia no es una traductora
digamos, como consagrada, no es así famosa en el espacio de traducciones ni literarias ni técnicas, a pesar de los muchos trabajos que ha hecho, incluso trabajos que ha hecho, digamos, a nivel federal, como traducciones de leyes y cuestiones por el estilo. No hay como un sitio en internet donde esté una cronología de sus traducciones. Muchas las encontré como por accidente casi, y cuando en las entrevistas le preguntaba, por ejemplo, cómo fue tu experiencia con esta traducción, cómo te contactaron, frecuentemente me decía, ay, sí es cierto, hice este trabajo. Entonces, creo que también fue una actividad interesante, como que ir yo por mi parte buscando cosas en internet, Inocencia recordando como cuáles había hecho. A veces sí estaban disponibles en línea, a veces no. Hizo unos libros para la SEP que como los tradujo al ODAM, es posible que se hayan publicado específicamente en Durango y solamente se hayan distribuido ahí, y yo no tengo manera de encontrarlos, de comprarlos, no están en un catálogo en línea, ¿no? Entonces, sí, fue mucha como que este collage de información como de muchas fuentes. Afortunadamente, yo pude como escribirle a Inocencia y preguntarle. Y creo que algo también interesante para mí, por lo menos con lo que yo fui con cuidado, fue pues cuando Inocencia me hablaba de su experiencia como persona que pertenece a un pueblo autónomo, originario de México, perdón. Pues algo que yo quería manejar con cuidado, no escribir así al tuntún de cualquier cosa, porque para mí es una cosa muy difícil pensar en poner palabras en la boca de Inocencia. Entonces, por un lado, porque sigue viva. Y por otro, porque es un tema que no quisiera tratar con poco cuidado. Entonces, pues eso me hizo ser como bastante cautelosa en ciertos momentos y andar con mucho cuidado. Bueno, igual que Marcela y que Emilia, yo también, bueno, Wenceslao Rosés fue una figura muy importante para la intelectualidad mexicana. Fue profesor de Derecho e Historia en la UNAM, fue miembro directivo de la sección del Partido Comunista de España en México, fue traductor del Fondo de Cultura Económica y de Grijalbo. Por lo tanto, biografías sobre la vida y trayectoria de Wenceslao Rosés hay muchas. Está la biografía de catedráticos españoles, la biografía del Marx Internet Archive. Entonces, lo que yo quería, creo que lo que yo quería plantear, o la mayor dificultad de mi trabajo, fue proponer una investigación pertinente que respondiera a nuevas preguntas sobre el investigador, y también que fuera más allá de una numeración de todo lo que él había traducido, sino que permitiera entender cómo el haber sido exiliado, el haber estado en Rusia, el haber llegado a México, no lo hacen solo un traductor que traduce textos, sino que traduce obras, traduce culturas, traduce pensamientos. Y también cómo mostrar que Wenceslao Rosés pues fue muy importante para la difusión del pensamiento intelectual, o para la difusión, por ejemplo, de la historia, porque tradujo a Hegel, tradujo a Ranke, tradujo a Mommsen, a von Humboldt. Entonces, era como plantearse preguntas específicas que respondieran a un perfil diferente que ya estaba establecido en todas las otras biografías que ya existen. Pues tiene dificultades muy específicas que tienen que ver con el papel o el lugar que se le ha dado a la figura del traductor, ¿no? Y en el caso de algunos traductores que sobre todo se especializan pues, en este tipo de labores, puede ser complicado. En el caso de otros individuos, de otros personajes que que tienen la traducción como una actividad un tanto secundaria porque está más bien asociada a un proyecto ideológico, también puede ser difícil encontrar información porque sobre todo se centra en este papel histórico. Sí, justamente es eso último lo que estaba pensando ahora, que Inocencia también es activista de la lengua ODAM. Entonces muchas de sus labores traductoras están ligadas por el hecho de ser traducción de entrada, pero también por ejemplo, ella forma parte de un comité que busca la creación de una gramática ODAM de manera que se pueda enseñar, ¿no?, en las escuelas. Entonces, no es que fuera difícil encontrar su labor traductora, porque ha traducido mucho, pero justamente como resaltarla, ponerla de relieve, porque me parece que Inocencia no se considera a sí misma como soy traductora, traduce,
y le gusta su labor y tiene un grupo de traducción, pero ella no se enuncia como de como que soy parte de una comunidad amplia, no sé, nacional, global, de gente que hace esta actividad. Entonces eso también fue sumamente interesante para mí, como que mi centro de actividad en este momento es la traducción. Entonces ver cómo se relacionan con la traducción justamente personas que para quienes la traducción es una de las muchas actividades que realizan y cómo eso se vincula con las demás prácticas. Eso fue también muy interesante. Sí, o sea, quizás en el caso de Laura López Morales, ella sí se reconoce a sí misma como una traductora, pero también es muy importante su trayectoria académica. Lo que me di cuenta al entrevistar a la doctora López Morales fue que hay una profunda investigación detrás de todo lo que ella tradujo. Cabe mencionar que ella no solo encontró algunos cuentos por ahí y decidió traducirlos, sino que se dio a la labor de recuperar estos textos, además en una época, estoy hablando de los 80, principios de los 90, en la que no era fácil tener acceso a un lugar donde archivar todo el material que ella pudo conseguir a través de sus viajes. Ella hizo una selección, hizo una curación y además enmarcó todos estos libros que acabaron publicándose de las traducciones de los cuentos en torno a un interés por dar a conocer la literatura francófona, pero también por explicar la relevancia social que tiene conocer a estos autores, por la relevancia que tiene pensar ya no solo en la literatura producida en Francia, sino la literatura que se escribe en francés, pero que está en otros lugares que tienen situaciones políticas y económicas muy distintas. Ella siempre tuvo muy claro eso y yo creo que se debe también a su interés por no solo recopilar, editar y traducir, sino por investigar la literatura. Sí, me imagino que en el caso de Wenceslao Roses, pues también hay otra dificultad, como usted dice, hay un montón de biografías, pero pocas hacen énfasis en su papel como traductor. Sí, y en 1983 creo le hacen a Wenceslao Roses una entrevista en la revista Dialécticas, en donde le preguntan si él considera que su trabajo como traductor ha minado como su producción intelectual, y él dice que sí. Lo que es muy interesante porque creo que no le permite ver a él mismo que mediante esa producción traductológica o toda la traducción que hizo, él permitió la difusión del pensamiento, por ejemplo, marxista en español, teniendo en cuenta que su traducción del Capital al español desde 1945 hasta el 2015 ha tenido 38 reediciones y un estimado de 230,000 juegos lanzados. Entonces, creo que todas estas trayectorias también permiten ver la complejidad de lo que es ser traductor. No solo es como ser bilingüe y vaciar de una lengua a otra ideas, sino requiere también todo un trayectorias, relaciones, como, sí, la vida en general. Sí, es muy contrastante el caso entre Wenceslao y Laura, ¿no? Bueno, ya lo estoy hablando del primer nombre de Wenceslao Roses y Laura López Morales, ¿no? Porque Laura López Morales se reconoce, como ya hemos dicho, como una traductora, pero también está asociado a este proyecto de difundir literaturas a las que se les presta o las que se les había prestado poca atención. Claro, creo que algo muy interesante que podrán notar si escuchan el episodio que grabé sobre la doctora López Morales es que se comienza a configurar una manera de presentarse y visibilizarse como traductor que creo es muy cercana a la forma en la que se vive, en la que viven los traductores en la época. Es difícil encontrar, y tal vez estén de acuerdo, a un traductor que se dedique únicamente a traducir textos que encuentra. Suelen tener otras labores, suelen tener otros intereses y suelen querer complementar su práctica traductora a partir de ellos. Entonces, algo muy positivo para mí de conocer acerca de la trayectoria de López Morales y también de reflexionar en torno a ella es justo que, como decía Camila, ser traductor es mucho más que pasar un texto de una lengua a otra. Es una forma de llevar una carrera que merece la visibilidad que lamentablemente todavía no se encuentra en todos los casos. Sí, o por ejemplo en el caso de Inocencia, que además está vinculado a una lucha por legitimar una lengua. Sí, sobre todo legitimarla de lo que me ha platicado ante el Estado. Inocencia ha tomado, ella se ha parado pues, en la Cámara de Diputados, en la tribuna, a manifestar
Recuerdo, no sé si fue este año o el pasado, pero hace relativamente poco, que habló acerca de cómo en el país pues justamente se difunden ideas de pues apoyo a las comunidades indígenas y orgullo y aprecio, pero no se ve reflejado en términos materiales y por ejemplo hay muchas poblaciones que no tienen acceso ni a trabajo, ni a sistemas de educación, ni de salud. Entonces, pues sí, muy bonito hablar de las lenguas indígenas, pero la lengua no puede estar viva sin sus hablantes. Entonces, creo que algo muy importante que Inocencia reivindica desde su labor traductora es no solamente como traductora, sino como hablante. Y creo que eso es muy poderoso, como en la situación específica de las lenguas originarias de México y de otros países, pero pues también para nosotras, para nosotros como traductores, pues que finalmente somos hablantes de las lenguas a las que traducimos, ¿no? Como suponiendo que traducimos hacia nuestra lengua materna. Bien, muchas gracias por compartir estas dificultades, ¿no? Que están definitivamente presentes en todas las investigaciones y prácticamente en cualquier tipo de esfuerzo que uno desea realizar. Y finalmente, bueno, quisiera que termináramos con una nota positiva y que nos compartieran los hallazgos o, digamos, momentos satisfactorios de la investigación y su puesta en podcast. Un momento muy satisfactorio fue tener la oportunidad de hablar con la doctora López Morales y de escuchar desde su propia perspectiva y desde su propia voz la forma en la que se combinaban asuntos de su vida profesional, académica y personal para configurarla como la traductora que es hoy. No dejó de sorprenderme el hecho de pensar que una mujer en la época en la que ella tuvo tanta visibilidad pudo haber logrado todo lo que ella hizo. Me provocó muchísima admiración y esa fue una experiencia que agradezco mucho y que fue muy positiva. Otra cosa que resaltaría es el hecho de percatarme de encontrar que la doctora López Morales también dedicó muchos años a la formación de otros traductores y a la formación de las personas que fueron sus alumnos en la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de los últimos libros, o más bien el último libro que se publicó coordinado por la doctora López Morales es Ausencias y Espejismos, es también una recopilación de textos de la francofonía, pero que están realizados por alumnos que ella tuvo en un seminario de traducción. Ella me comentó en la llamada en la que tuvimos que tenía más o menos a unos 20, 30 alumnos, que se había planteado desde el principio que se hiciera un libro, que se tenía un proyecto claro y que por lo tanto lo que hizo fue dividir a los alumnos en grupos, invitarlos a que se apoyaran entre sí y ella realizar una supervisión desde una posición de aconsejar, más no de dirigir o de controlar. Me pareció, digamos, un asunto, un final muy hermoso para la carrera que tuvo la doctora López Morales en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ya que ya está jubilada, porque nos hace pensar que los traductores no son estas personas que están encerradas en un cuarto y que trabajan por sí solas. Siempre estamos en una comunidad, recibimos ayuda, tenemos la conciencia y el deseo de que nuestras traducciones pueden mediar, pueden ser una forma más en la que demos a conocer a nuestros colegas. Y finalmente también es importante recordar que muchos de los traductores que ahora mismo trabajan también se dedican a formar a otros traductores. Sí, en definitiva es un trabajo muy colaborativo y que se beneficia precisamente de estos contactos entre unos y otros, como todas las investigaciones. Bueno, yo creo que para mí uno de los hallazgos más notables del trabajo fue descubrir a Horacio Tarcus, que escribió la Biblia del Proletariado y en donde plantea que Wenceslao Rosés pues hizo una cosa muy importante y es que él propuso una terminología en español para el capital, por ejemplo, fue quien propuso los términos trabajo excedente y plusvalía, que es como muy importante para la comprensión de la obra en español. Y bueno, pues yo creo que sobre Wenceslao Rosés no había mucho nuevo que yo pudiera decir, más bien fue la sistematización de un proyecto de investigación que me permitiera mostrar un trabajo de traducción intelectual, o sea, no como de traducción, sino como un trabajo de traducción en obras, de una traducción de pensamiento. Creo que eso fue lo que a mí más me gustó como resultado de mi trabajo de investigación.
Y creo que lo más positivo de que este trabajo circule en forma de podcast es que pues nosotras estamos aportando como a que haya una transformación en esta visión de la traducción como de lo intertextual, sino que permite entenderlo como una práctica social, como una práctica mediante la que circulan ideas, circulan conceptos, diferencias culturales, temporales y geográficas, como traductores somos agentes de creación de lo social, no solo de transvasar de un lado a otro sin mucha reflexión. Sí, no, o sea, precisamente es una de las intenciones de este podcast, problematizar la percepción y la manera en la que se habla de la traducción, ¿no? Y Emilia, ¿quiere compartir algún momento satisfactorio de esta investigación? Para mí, hay dos cosas con las que me quedo mucho de haber hablado con Inocencia y pues con suerte de seguir hablando con ella, seguir pues estando en contacto para futuros proyectos, con algo de suerte. Por un lado, me llamó mucho la atención que la trayectoria académica de Inocencia no inició con la traducción. Ella empezó con la música, ahora está, a partir del primer contacto que tuvo con la traducción, su maestría y el doctorado que está haciendo ahora son en lingüística. Entonces, por un lado, me llama la atención que, pues, incluso teniendo intereses que no van de la mano con la traducción, hay maneras de un poco de estudiar las dos cosas, de vincular lo que nos apasiona con lo que estudiamos, ¿no? Con lo que trabajamos. Eso me agrada mucho de lo que ella hace. Sí, me imagino que también podría ser otro punto de partida para otro tipo de investigaciones, precisamente tratar de entender las motivaciones que llevaron a cada uno de estos individuos, personajes, a traducir proyectos ideológicos, literaturas ignoradas, y en el caso de Inocencia, la traductora que trabajó Emilia. Inocencia tiene como un círculo de traducción, entonces se apoyan entre sí para comentar textos, para revisar, porque como no hay una gramática aún muy formal del ODAM, depende mucho un poco del consenso de la comunidad de hablantes, que es relativamente pequeña. Entonces creo que eso hace un llamado a una colaboración bastante estrecha con los hablantes y de intercambio de ideas y de creación de conceptos nuevos, palabras nuevas, términos nuevos. Creo que eso es sumamente interesante, sobre todo ahora que hay mucha más difusión de información sobre muchos medios distintos. Creo que eso es un momento muy fértil para muchas lenguas y me alegra muchísimo que el ODAM tenga una traductora pues tan puesta y tan accesible, tan amable, cabe decir, y pues tan capaz de satisfacer las necesidades, ¿no? De esta comunidad que está aquí con nosotros, que hablamos una lengua distinta. Solamente quisiera agregar un poco más. Me parece relevante lo que han dicho mis compañeras y lo que dijo usted, doctora, acerca tanto de la traducción como una práctica social, como con el hecho de que es una labor colaborativa. Creo que en el caso de nuestros tres traductores, estuvieron muy conectados con las comunidades y con las necesidades que esas comunidades tenían. En el caso de López Morales, con la necesidad que tenían sus colegas de conocer estas literaturas que no se estaban estudiando, también con la pasión que ella siente por estas literaturas y con el deseo de transmitirla. Entonces, creo que es muy, muy importante y muy interesante ver cómo las prácticas de traducción cambian según el ambiente en el que se desenvuelven y se configuran y se profesionalizan los traductores. Muchas gracias por esta última intervención, Marcela, y bueno, no me queda sino despedirme y agradecerles. Muchísimas gracias, Emilia, Marcela, Camila, por esta conversación y por supuesto los invitamos a que escuchen los episodios de la serie. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.